está aquí. Gloria está aquí. Gloria está aquí. Muy buenos días, amados hermanos. Dios le bendiga en esta mañana de día miércoles, 2 de agosto. 2 de agosto. Dios le bendiga. Ya estamos en nuestro programa conversando las Escrituras por la mañana, dando gracias a nuestro Dios por darnos esta oportunidad de poder difundir el Evangelio de nuestro amado Dios y Salvador Jesús. Amén. El capítulo 14 fue concluido el día de ayer y termina con el verso 52. Dice, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo, o sea, para llevarlo a la guerra. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Sáez, que está muy tempranito con nosotros en la mañana. Dice, oración por mi familia de Constitución, mi tía Marta Vázquez, su hija Julia Sáez, Beatriz Sáez, y el esposo de Beatriz está muy mal, hospitalizado en su hogar. Ayer lo visitamos con mi mamá y mi hermana Lupe. Dice, con mi hermana Lupe, notamos él y por todos ellos, el Señor haga su voluntad en la vida de cada uno de ellos. Bueno, esperando hermanos que Dios haga esa obra maravillosa en la vida de estas personas, ciertos familiares de mi hermana, de las hermanas Sáez, amén, la familia Sáez, de Constitución, amén. Dios les bendiga grandemente y haga su obra de conversión, si es que no lo son, y si es que lo son, si es que son convertidos, ellos puedan afirmar su fe, amén. Ciertamente nosotros sabemos que tenemos un día de partida de este mundo y nos iremos, algunos hermanos amados, a esperar la vida eterna y otros lamentablemente a esperar la condenación, porque el Evangelio es predicado para eso, para que el hombre pueda ser salvo, para que el hombre pueda alcanzar la salvación, lo que humanamente no se puede alcanzar. Así que Dios bendiga a esta familia de Constitución, amén. Ahí la vamos a anotar para seguir orando por ella y para mandarla, ¿cierto?, a otros grupos de hermanos que oran continuamente por las peticiones. Bien. Capítulo 15 del libro de Primera de Samuel, libro histórico. Hemos estado viendo versículo a versículo la historia, ¿cierto?, ahora del rey Saúl, el rey que fue pedido por el pueblo. Son conocedores, pero están detenidos. Bueno, Dios despierte sus corazones, amén, para la gloria de su nombre, amén. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Esto lo puede encontrar en Éxodo capítulo 17, verso 8 al 14, o Deuteronomio 25, 17 al 19. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec,
puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: Idos y apartaos, salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron de los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Vamos a ver un poquito en Éxodo 17, a ver qué nos dice la Escritura. Para que Dios hubiera dado esta orden tan drástica con respecto a una nación, con respecto a un pueblo. Tenemos que saber de qué se trata esto. Éxodo 17, 8 al 14. 17, 8 al 14. Dice así la Escritura: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: Escogió varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo tanto, bueno, aquí esta situación no nos dice mucho con respecto al porqué de esa decisión, pero vamos a estudiar el capítulo 25 de Deuteronomio, hermanos amados, a ver si nos arroja un poquito más de detalles con respecto a lo que la razón de por qué el Señor envía a hacer esta guerra contra los amalecitas. En parte ahí dice claramente que Dios se acordó de lo que hizo Amalec, ¿verdad? Cuando subía el pueblo de Egipto, de la liberación. Dice el capítulo 25, 17 al 19, dice: Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. ¿Ves? Ahí está la situación por la cual Dios envía esto. Que aquí dice: ve pues y el Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, camellos, asnos. Entonces, a veces el que no entiende pensará y dice: ¿por qué Dios actúa de esta manera? Pero había una situación que Amalek no consideró, no tuvo temor de Dios para salir detrás, ¿cierto?, de Israel, a la retaguardia, por detrás, ya cobardemente, ¿verdad?, en contra, ¿cierto?, de los más débiles de Israel, los niños, los ancianos, ya Israel estaba cansado. Entonces aquí viene y se cumple la escritura, porque la escritura dice que mía es la venganza. Nosotros no debemos vengarnos, es Dios que venga, ¿cierto?, a sus hijos. Después si era Amalek, destruyeron todo. Bueno, Saúl pues convocó al pueblo, pasó revista. Luego dice: Amalek puso, la ciudad de Amalek puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos idos. Bueno, aquí saca a los ceneos, ¿verdad?, para que no murieran junto con los amalecitas. Y Saúl dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, y a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí Saúl toma la voluntad de Dios, la orden de Dios, a su manera. Y aquí utiliza su criterio. Aquí el mandamiento era destruir todo, todo, con lujo y detalle,
Dios le da la orden a través del profeta, pero aquí vemos que Saúl considera lo que él no debía destruir y lo que él debía destruir. Y ahí fue un error tremendo para su reinado. El no considerar la palabra de Dios no trae, hermano, no trae buen tiempo. El no considerar la voluntad de Dios nos hace mal. Si el Señor le dijo destruye todo, es todo. En cualquier parte del mundo la palabra todo es todo. Amén. Y Saúl no quiso hacerlo. Por tanto, dice que vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Samuel, sin estar en la batalla, ya sabía lo que había acontecido. Saúl había desobedecido. Madrugó luego Saúl para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó, escuche, aparte de esto, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Estaba mintiendo, le estaba mintiendo al profeta. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, de Amalek los han traído. Se descarta. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar al Señor, tu Dios. O sea, no era el Dios de Saúl, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Fíjese cómo Saúl contesta a la pregunta que hace Samuel, cómo se esconde tras el pueblo diciendo, culpando al pueblo, ¿verdad?, de lo que habían hecho, y luego se descarta en un sentido que el Señor no era el Dios de él, era del profeta. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, porque Saúl empezó con mucha humildad, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? O sea, recuerde cuando fue ungido, muchos lo menospreciaron, ¿se acuerda? Saúl no era para muchos muy aceptado. Y Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. Porque, ¿por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor, a media, a media. Y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Vuelvo a insistir, para ofrecerle sacrificio a Dios. Voy a volver un poquito atrás. Aquí Saúl, cuando dice que vino, pues, se muere Saúl, acá, un poquito más. Y aquí se levantó un monumento, verso 12, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió. O sea, después de no haber cumplido la voluntad de Dios, Saúl se hace un monumento y más encima se rinde honores, como que hubiera cumplido, o sea, se glorió como que si hubiera cumplido la voz de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado y considerar el saber. Por eso que Pablo le dice a los colosenses que nosotros debemos conocer la voluntad de Dios para saber obedecer. ¿Cómo voy a obedecer
si no conozco la voluntad de Dios. Pero aquí la voluntad de Dios había sido manifestada en una orden específica en la cual Saúl solamente tenía que ir a cumplir y eliminar todo lo que se le había puesto por delante. Aquí lo que hace Saúl, lo más fácil, culpar al pueblo. Era lo más fácil, ¿verdad? Y Samuel le pregunta, porque según él trajo lo mejor para sacrificar. Ahora escuche lo que Samuel le pregunta. Y dijo Samuel: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Queda claro, ¿no? Que la obediencia es lo que a Dios le agrada. Podemos ayunar, podemos, no sé, rasgar nuestra vestidura, envolvernos en silicio, pero si no estamos obedeciendo a Dios, en nada, en nada estamos agradando a Dios. Por eso que cuando la mujer samaritana le pregunta por el tema de la adoración, que hoy día no muchos la tienen muy claro cómo debemos adorar a Dios, nosotros la mejor adoración que podemos entregar a Dios no es la que hacemos el día domingo, cuando levantamos nuestras manos, cuando lloramos, cuando nos afligimos, cuando cantamos con unas buenas baterías, guitarra y todo, porque hoy día el pueblo se ha dado a eso, a lo exterior y no a lo interior. La mejor adoración que usted y yo podamos darle a Dios es la obediencia. Dios con eso se complace. Usted puede gritar, puede quitar el techo de la iglesia, pero si no está en obediencia, eso no agrada a Dios. Por eso que el Señor le dijo que buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. No es el salto ni el griterío, es la obediencia. Aquí Saúl trajo para sacrificar, pero a Dios no le agradan los sacrificios en desobediencia. Luego dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. O sea, en pocas palabras, la obstinación y la rebelión de Saúl, Saúl no la veía, pero Samuel se la estaba haciendo ver. Obstinado Saúl. Y se rebeló, no obedeció la voz. Y se obstinó que, no, esto es lo que le agrada a Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados. Peor justificación, si él era el rey. O sea, queriendo justificarse, hermano, la justificación le resultaba en acusación prácticamente por el mal que él había hecho. Pero mire lo que él quería: y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Aquí confirma ya el juicio que había ya sido emitido, por Dios. ¿Mm? Y esto ya quiere decir que sí, que Dios no vuelve atrás. Ya una vez confirmado, Dios no va a volver atrás. El reinado ya le fue quitado prácticamente. Pero Saúl, como era obstinado, no entendía. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha regalado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. O sea, ya ese día Saúl dejó de reinar en Israel, lo desechó. Aunque siguió reinando, la historia dice que siguió reinando, pero ya estaba desechado. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres, escuche, delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró
Saúl al Señor, pero ya estaba decretada la sentencia. Nada que hacer, nada que hacer. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, ve que mataron a las mujeres ellos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal, y se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Trágico para este hombre llamado Saúl, pero que nunca entendió por qué Saúl se volvió en pos del Señor. Vamos a leer el capítulo 16. Después de que Saúl fue desechado, mire lo que ocurre. Dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. El Señor respondió, toma contigo una becerra de la vacada y vi a ofrecer sacrificios al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que ha de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. E hizo pues Samuel como lo dijo el Señor, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificad. Y santificó él a Isaí y a sus hijos, y los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio a Eliab y dijo, de cierto, delante del Señor está su ungido. Y el Señor respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar adelante de Samuel, y el cual dijo, tampoco este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco este ha elegido el Señor. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, e hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos, de buen parecer. Perdón, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante, escuche, el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu Santo llenó a David desde aquel día. Fue ungido directamente por el Señor. Luego dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Ya no estaba el Espíritu del Señor con él, y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo, y el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo.
Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El primer encuentro entre un rey desechado y un rey ungido. Saúl frente al ungido, sin saber que David era el próximo rey de Israel. ¿Halló gracia David en los ojos de Saúl? Sí, sí. Ahora, ojo, el espíritu malo que atormentaba a Saúl venía de parte de Dios. Debemos considerar esta situación. No debemos, hermanos, desobedecer a Dios para que Dios no sea parte de nosotros. Amén. Debemos considerar lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. No nos apartemos. Esta historia nos deja una gran lección. Que lo que Dios ordene, debemos obedecerlo. Amén. No desobedezca la voz de Dios. Ni menos se justifique cuando lo haya hecho. Porque tarde o temprano la sentencia llega. Y Dios no se arrepiente, hermano, de lo que hace. Debemos considerar nuestro caminar. Seamos obedientes a la voluntad de Dios y no hagamos nuestra propia voluntad. La voluntad de Dios es perfecta, santa y justa. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Estemos orando los unos por los otros, como la Escritura nos enseña. Paz de Jesús para usted y congréguese. Le hará muy bien. Muchas bendiciones.